The following is distributed by the Berean Call. Apéndice E. Papas herejes, la Biblia y Galileo. Como hemos visto, la herejía resulta en la excomunión automática. Incluso un papa hereje, si no fuera restaurado al arrepentirse de sus herejías, rompería la línea de la supuesta sucesión apostólica desde Pedro. Como se ha mostrado, muchos papas fueron acusados de herejía por otros papas y por concilios, y varios fueron excomulgados formalmente. El Papa Adriano VI, 1522 a 1523, quien personalmente declaró al Papa Celestino III, 1191 a 1198, como hereje, afirmó que Juan el XXII era solo otro en la larga línea de papas herejes. La larga línea de papas herejes. Hasta donde se conoce, uno de los primeros herejes que se sentaron en el supuesto trono de Pedro fue Liberio, 352 a 366. Después de haber sido enviado al exilio debido a un problema con el emperador, a Liberio se le ofreció la repatriación si denunciaba a Atanasio, quien había dirigido la lucha contra la herejía arriana. Puesto que Liberio no daba mayor importancia a la doctrina, ayudó al emperador uniéndose a quienes sostenían que el Hijo era inferior al Padre, una opinión que la Iglesia ha denunciado siempre como herejía de la peor clase. Hubo papas herejes con bastante regularidad. Inocencio I, 401 a 417, y Gelasio I, 492 a 496, declararon que los bebés, aunque hubieran sido bautizados, iban directamente al infierno, no al purgatorio, si morían antes de recibir la comunión. Después de todo, si uno interpreta Juan 6:53 de modo literal, como lo enseña el catolicismo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, estos papas tenían la razón. El Concilio de Trento condenó dicho punto de vista, declarándolo herejía. Durante los 2 últimos años de su pontificado, Sixto V, 1585 a 1590, escribió de nuevo la Biblia en latín, añadiéndole a su antojo frases y oraciones, omitiendo versículos, cambiando los títulos de los salmos e inventando su propio sistema de capítulos y versículos. En la bula papal Aeternus Ile, una declaración supuestamente infalible sobre fe y moral para toda la Iglesia, declaró empiezo de la cita, la plenitud del poder apostólico, que esta nueva traducción de do you want to end your quote? Terminación de la cita, que esta nueva traducción de la Biblia debía ser recibida y preservada como verdadera, válida, auténtica e indiscutible en todas las discusiones, lecturas, predicaciones y explicaciones públicas y privadas.
todo el que desobedeciera debía ser excomulgado. Por supuesto, el clero quedó horrorizado al ver la asombrosa obra del Papa, la cual al instante anulaba la Biblia latina que el Concilio de Trento había aprobado, así como todos los libros de texto basados en ella. Por fortuna, Sixto V murió unos meses después de Bellarmín ideó la forma de encubrir al asunto. Pedro de Rosa explica, empiezo de la cita, se había impuesto una Biblia con el poder papal pleno, incluyendo el castigo de la excomunión a toda la Iglesia, y estaba plagada de errores. El mundo académico se encontraba confundido. A los protestantes, el apuro de la Iglesia romana les causaba enorme placer y diversión. Bellarmín regresó a Roma el 11 de noviembre de 1590. Personalmente sentía alivio porque Sixto V, que había querido incluirlo en el índice de libros y autores prohibidos, había muerto, pero temía por el prestigio del papado. Bellarmín aconsejó al nuevo papa que mintiera. Algunos de sus admiradores han tratado de negarlo, pero su tarea es formidable. Las opciones eran claras. Podían admitir públicamente que un papa había errado en un asunto crítico de la Biblia, o llevar a cabo un encubrimiento cuyo resultado era imprevisible. Bellarmín propuso hacer lo último. Terminación de la cita. Bellarmín y un grupo de eruditos dedicados juraron guardar el secreto y se pusieron a trabajar, y en unos 6 meses corrigieron los errores del Papa anterior. Publicaron una nueva edición de la Biblia de Sixto, como si hubiera sido solo una reimpresión, y realizaron esfuerzos masivos para recuperar las copias originales de la publicación herética, las que luego destruyeron. Como es natural, algunas copias escaparon de la búsqueda y se han preservado. Una está en la Biblioteca Bodleian de Oxford. Estas Biblias constituyen una prueba más de que los papas no son infalibles y que, para mantener esta mentira, la Iglesia está dispuesta a decir otras mentiras también. Galileo y la Inquisición. Otra evidencia, si se necesitara, de que los papas no son infalibles, se encuentra en el caso tragicómico de Galileo. En defensa del dogma de la Iglesia, el Papa Urbano el VIII, 1623 a 1644, amenazó torturar al anciano y muy enfermo Galileo si no renunciaba a su afirmación de que la Tierra giraba alrededor del Sol, declarando que tal creencia era contraria a la Biblia. El Papa hizo que Galileo, de rodillas y temiendo por su vida, se retractara de esta herejía ante el Santo Oficio de la Inquisición. La idea geocéntrica siguió siendo dogma católico oficial durante siglos, mientras un papa infalible tras otro la afirmaba. La Tierra era el centro del universo, y todos los astros, incluyendo el Sol, giraban alrededor de ella. No fue sino hasta 1992, después de un estudio de 14 meses,
que el Vaticano al fin admitió que Galileo había tenido la razón. Al admitirlo, al mismo tiempo estaban reconociendo que los muchos papas que afirmaron que Galileo estaba equivocado habían sido criaturas falibles, capaces de interpretar erróneamente la Biblia. Sin embargo, el Concilio Vaticano II reafirmó el dogma de que solo el magisterio, guiado por el Papa infalible, puede interpretar la Biblia y que todos los fieles deben aceptar esa interpretación sin cuestionarla. Con razón, el Concilio Vaticano II limitó su apoyo de la inerrancia bíblica a los asuntos de fe y moral. Dicho concilio declaró, empiezo de la cita, los libros de la Biblia firme y fielmente y sin error enseñan aquella verdad que Dios, para nuestra salvación, deseaba que se confiara a las Sagradas Escrituras. Terminación de la cita. Una edición de los Caballeros de Colón parafrasea esta sección así. Empiezo de la cita. Por tanto, la Biblia está libre de error en lo pertinente a la verdad religiosa revelada para nuestra salvación. No está necesariamente libre de error en otros asuntos, por ejemplo, en ciencia natural. Terminación de la cita. Es evidente que el Dios que creó el universo y que inspiró la Biblia no sabe de ciencia natural. El magisterio, que declara ser infalible y el único intérprete de la Biblia, está obviamente lejos de ser infalible y, por tanto, debe tener una excusa para los errores científicos que comete. Por consiguiente, le echa la culpa a la Biblia. Al negarle a la gente la responsabilidad personal y moral de prestar atención a la palabra de Dios, en vez de escuchar lo que una jerarquía dice al respecto, la Iglesia Católica Romana se aferra a los últimos vestigios de autoridad que en el pasado ejercía sobre las vidas y conciencias de todas las personas y gobiernos. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.